Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a una transmisión más de la reflexión bíblica acostumbrada para nosotros. De hoy miércoles 8:30 de la noche. Bienvenidos a todos aquellos que nos estarán mirando, que nos están y nos estarán mirando más adelante, ¿verdad? Y bueno, pues el deseo de mi corazón, como siempre, es que se encuentre usted muy bien, que Dios me lo bendiga mucho, ¿verdad? Que Dios le ayude, le fortalezca, le guarde, ¿verdad?, de toda especie de mal, y también que en esta noche esta reflexión bíblica les sea de bastante bendición y edificación para todos los oyentes. El propósito de nosotros siempre es que cada vez que compartimos la palabra de Dios, la palabra del Señor, pues sea algo edificante, ¿verdad? Algo que nos ayude a crecer más, a madurar. Y pues en algún momento dado, si es que estamos batallando con alguna de las cosas que hablamos, que compartimos, ¿verdad? Que Dios nos dé la pauta, nos dé la ayuda, la salida para los problemas que tengamos, que estemos pasando. Bueno, bienvenidos a todos, que Dios me los bendiga mucho. Yo previamente ya he orado, ¿verdad?, por esta enseñanza de esta noche, esta reflexión bíblica. Hoy vamos a estar hablando acerca de un tema un poquito pesadito, ¿verdad? Un poquito difícil. Vamos a estar hablando acerca de la inmoralidad sexual. Y bueno, pues quisiera decir que este tema es algo que normalmente se piensa que es algo que antañe solamente a la sociedad, ¿verdad? Que antañe al mundo, ¿verdad? La verdad de las cosas es que este es un problema que puede estar batallando, estar teniendo problemas con esto cualquier ser humano, sea creyente o no sea creyente. Y bueno, de manera de introducción, quisiera iniciar con una cita bíblica muy conocida que se encuentra en Primera de Corintios, la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, versículo 9 al 20, donde el Señor dice en su palabra, ¿verdad?, a través del apóstol Pablo. El Señor dice lo siguiente: dice, ¿no se dan cuenta que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o a la inmoralidad, o rinden culto a ídolos, o cometen adulterio, o son prostitutos, o practican la inmoralidad, o son ladrones, o avaros, o borrachos, o insultan o estafan a la gente, ninguno de ellos heredará el reino de Dios. Versículo 11 dice, algunos de ustedes eran antes así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Versículo 12 dice, ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo es lo que le conviene, y aunque se me permite hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada. Ustedes dicen, la comida se hizo para el estómago y el estómago para la comida. Es cierto, aunque un día Dios acabará con ambas cosas. ¿Por qué dice esto? Bueno, me voy a adelantar un poquito a lo que iba yo a comentar más adelante, pero en la antigüedad había un razonamiento, ¿verdad? Sobre todo en el mundo grecolatino, en el cual precisamente decían, bueno, si el estómago se hizo para la comida y la comida para el estómago, entonces la sexualidad se hizo para el cuerpo y el cuerpo para el sexo, ¿no? Para la sexualidad. Obviamente practicarla, en este caso era practicar la sexualidad, pero en un ámbito no moral, ¿no? O sea, no dentro del marco en el cual Dios permite que la sexualidad se desarrolle, ¿verdad? Como sabemos, como lo hemos comentado y lo comentaremos más adelante, la sexualidad es un invento de Dios. Dios inventó la sexualidad, pero para que se practicara y se llevara a cabo dentro del marco del matrimonio, ¿verdad? Pero aquí los corintios, los macedonios, tenían esa ideología en la cual decían, bueno, pues si la sexualidad es parte del cuerpo, entonces el cuerpo es para practicar la sexualidad, no importando que fuera con su esposa, con alguna mujer, con algún varón, etcétera, etcétera, ¿verdad? Versículo 13 dice, pero ustedes no pueden decir que nuestro cuerpo fue creado para la inmoralidad sexual. Fue creado para el Señor y al Señor le importa nuestro cuerpo. ¿Por qué dice esto? Bueno, porque los griegos principalmente, decían que para Dios no era tan importante lo que se hiciera con el cuerpo, que lo más importante era la fe que se tuviera, ¿verdad? La devoción que se tuviera, la fe en Cristo. Y lo que se hiciera con el cuerpo no era importante porque al fin y al cabo, según ellos, el cuerpo no iba a poder traspasar a los cielos porque estaba totalmente corrompido, ¿verdad? Totalmente depravado, corrompido por la maldad, por el pecado.
Y por lo tanto los griegos pensaban que no era importante lo que se hiciera con el cuerpo humano, ¿verdad? Pero la Biblia nos enseña, el Señor nos enseña en su palabra, que para el Señor sí es importante lo que nosotros hagamos con nuestro cuerpo. Versículo 14 dice, y Dios nos levantará de los muertos con su poder, tal como levantó de los muertos a nuestro Señor. No se dan cuenta, versículo 15, de que sus cuerpos en realidad son miembros de Cristo. ¿Acaso un hombre debería tomar su cuerpo que es parte de Cristo y unirlo a una prostituta? Jamás. ¿Y no se dan cuenta de que si un hombre se une con una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Pues las escrituras dicen, los dos se convierten en uno solo. Pero la persona que se une, dice, pero la persona que se une al Señor es un solo espíritu con él. Versículo 18, huyan del pecado sexual, porque ningún otro pecado afecta tanto al cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio, por lo tanto honren a Dios con su cuerpo. Y bueno, en esta porción de la historia bíblica, que habla, está el apóstol Pablo, ¿verdad? Usado por Dios, usado por el Señor, hablando a los corintios, porque en la cultura macedonia, en la cultura grecolatina, había una falsa noción acerca de la gracia de Dios, ¿verdad? En pocas palabras, ellos tenían una laxitud, eran muy laxos en cuanto a la moralidad, ¿verdad? La moralidad sexual. Ellos decían, ellos pensaban por sus ideologías, las ideologías que ellos tenían, ¿verdad? Principalmente de la filosofía y del gnosticismo griego, que lo que acabo de mencionar, que no era tan importante o no era importante lo que se hiciera con el cuerpo. Si un varón, por ejemplo, un varón era soltero, pero era devoto, creía en el Señor, era cristiano, se proclamaba cristiano. En la cultura macedonia, en la cultura griega, se creía que esa persona, tal persona, el varón o mujer, ¿verdad?, podía hacer con su cuerpo, en el área de la sexualidad, podía hacer lo que se le pegara a su regalada gana, y eso no iba a tener consecuencias, no iba a tener consecuencias en su relación con Dios. Pero vemos que Dios nos dice en su palabra que el pecado sexual es uno de los pecados, aparte de que es un pecado de muerte, ¿verdad? En la Biblia hay una lista, hay listas en el Antiguo Testamento que hablan acerca de los pecados de muerte y los pecados que no ameritaban la muerte, ¿verdad? Entonces, como podemos ver, el pecado sexual es un pecado grave, ¿verdad? Y como decía yo, ¿verdad? La iglesia de Corintios, ellos poseían una falsa noción acerca de la gracia de Dios y tenían una actitud muy laxa en cuanto a la inmoralidad, ¿verdad? Y bueno, a pesar de que la gente, los corintios, ¿verdad? En este caso la iglesia de Corintios, la gente se había entregado al Señor Jesucristo, había entregado su vida a Cristo Jesús. En cuanto a la moralidad, ellos no habían asimilado bien el asunto de la pureza sexual y cuál era el límite o sea, en el cual ya rayaba la sexualidad de la inmoralidad, precisamente, ¿verdad? Corintio, era una ciudad muy propensa a la inmoralidad sexual, porque las religiones paganas, ¿verdad? Las religiones paganas practicaban la inmoralidad sexual. En los templos, en los adoratorios paganos, había prostíbulos sagrados a través de los cuales, ¿verdad? Cuando iba un adorador a un templo pagano, por ejemplo, el templo de la diosa Diana de Éfeso y otras deidades paganas, en esos templos, alrededor del templo, había cuartos donde había prostitutas sagradas, ¿verdad? Y esas prostitutas, o prostitutos también, ¿verdad? Porque las mujeres también iban a practicar la prostitución ritual. Ahí tenían relaciones sexuales porque pensaban que a través de esa unión carnal con el sacerdote o con la sacerdotisa, a través de esa unión carnal ocurría también una unión mística con la deidad a la cual adoraban, ¿verdad? Por lo tanto, el modo de pensar de los corintios, a pesar de que eran pues devotos, eran religiosos, en su mentalidad era algo que los seguía haciendo batallar en esa área, ¿verdad? Pecar, tropezar, no tanto batallar, sino pecar y tropezar, ¿verdad? De hecho, ahí en la primera carta a los Corintios se habla acerca de un hombre, ¿verdad? Un varón que estaba viviendo en una relación incestuosa con su madrastra, ¿verdad? Y por lo tanto el apóstol Pablo les insta a disciplinarlo, ¿verdad? A castigarlo, disciplinarlo, a expulsarlo de la iglesia, para que Satanás se encargara de darle una, ¿cómo se dice? Una corregidita, ¿verdad?
darle una buena, permítame tantito porque tenemos aquí un problema de iluminación. Ahí está, ahora sí. Tenemos un problema en cuanto a la iluminación, pero ya estamos un poquito mejor. Bueno, entonces, decía yo, ellos tenían ese problema en cuanto a la moralidad sexual porque, no tenían bien definidas las normas de la moralidad sexual. No era como, por ejemplo, los hebreos, ¿verdad? Los judíos, los palestinos, que tenían bien definida cuál era los límites de la sexualidad, ¿verdad? Y dónde se podía llegar o se podía llegar a incurrir en la fornicación o en la inmoralidad sexual, ¿verdad? Y bueno, la cultura griega en cuanto a este asunto, como acabo de mencionar, tenía un modo de pensar. Ellos decían, en la cultura, ¿verdad? La cultura grecolatina, ellos decían, tenían ideologías, frases como esta que voy a mencionar. Ellos decían, tenemos amantes por amor del placer, tenemos concubinas para el cuidado diario de nuestro cuerpo, pero también tenemos esposas para que nos traigan hijos legítimos. Ellos decían, bueno, con respecto a la sexualidad tenemos todo un surtido rico, ¿verdad? Tenemos amantes, tenemos concubinas y tenemos las esposas solamente para tener hijos. Fíjense que curioso era aquí, ¿verdad? Ellos se casaban, los griegos, los romanos se casaban con mujeres con las cuales solamente, por decirlo así, perdón por la expresión, no sé si esté bien dicho o mal dicho, solamente las usaban sexualmente para tener hijos y prácticamente no tenían, no cumplían con sus deberes conyugales con las esposas, más sin embargo, los hombres, ¿verdad? Fueran ricos, adinerados o no fueran adinerados, buscaban amantes precisamente, buscaban mujeres para el placer, o bien concubinas con las cuales ellos pudieran tener relaciones sexuales constantemente, y ese era el modo de pensar, era algo aceptable dentro de la sociedad grecolatina, ¿verdad? Y algo que desgraciadamente, desafortunadamente a lo largo de los siglos, la cultura hispanoamericana, ¿verdad? Los hispanoamericanos, ¿verdad? No, los pueblos hispanoamericanos como México, Guatemala, todo lo que es de México para abajo, por influencia del catolicismo es algo que no se han podido quitar de encima, ¿verdad? No somos como en otros países que tienen otra ideología, otro modo de pensar y con respecto a la sexualidad y son más pulcros, son más recatados con respecto a esto, ¿verdad? No sé si usted lo sepa, pero la cultura hispanoamericana o latinoamericana, que dicen que es latinoamericano, no es un término correcto, ¿verdad? Sino que más bien es hispanoamericano. La cultura hispanoamericana o las culturas, los países hispanoamericanos o hispanohablantes, ¿verdad? Tienen un problema muy fuerte con respecto a la sexualidad precisamente por la influencia el modo de pensar griego, ¿verdad? De hecho se dice que son modo de pensar grecolatino, o sea, una mezcla de la cultura y el modo de pensar de los romanos, de los latinos, o sea, y de los griegos, y ese modo de pensar lo tenemos aquí en América, ¿verdad? En América Latina o en Hispanoamérica. Y bueno, entre los corintios y el mundo helénico en Macedonia tenían un concepto muy relajado y muy erróneo en cuanto a la pureza sexual, y eso estaba afectando precisamente a la iglesia de Corinto. ¿Sí? A la iglesia de Corinto esto era algo que lo estaba minando, ¿verdad? O sea, ellos tenían dones espirituales, era una iglesia poderosa en el espíritu, en servicio, en evangelismo, pero con respecto a la inmoralidad sexual sí tenían muchos problemas por no tener precisamente bien definidos los límites de la pureza sexual y de la inmoralidad sexual. Y bueno, en el mundo griego y el imperio romano, la gente pensaba, la gente tenía algunos conceptos, ¿verdad? Con respecto a la sexualidad o a la inmoralidad sexual, sobre todo a la sexualidad. Y ellos pensaban o decían que era un medio para que a través, con respecto a la sexualidad, ¿verdad? Era un medio para que a través de la prostitución ritual, como acabo de mencionar, ¿verdad? Pudieran conectarse con sus dioses y solicitar favores para la fertilidad, la prosperidad y la buena fortuna. Eso era lo que iban a hacer a los prostíbulos sagrados. De hecho, cada año se dice que en el templo de Diana de Éfeso hacían peregrinaciones, ¿verdad? Así como las peregrinaciones que se hacen, por ejemplo, acá en México a la Basílica de la Virgen de Guadalupe, allá en la ciudad la CDMX o la Ciudad de México, así venían
la gente en peregrinaciones cada año a adorar a la diosa Diana de Éfeso y eran unos bacanales, ¿verdad? Porque tanto hombres como mujeres participaban. Y hablo de hombres y mujeres casados, ¿verdad? Hombres casados y mujeres casadas, ¿verdad? Y no era mal visto que una mujer casada fuera a un adoratorio pagano, es como el templo de Diana de Éfeso o el Partenón, ¿verdad? Como se le conoce, y ella tuviera relaciones sexuales con un prostituto sagrado, a pesar de ser una mujer casada. Y este era un problema también en Palestina, bueno, en Medio Oriente, en la tierra de Canaán, ¿verdad? Los cananeos, ellos adoraban, por ejemplo, a Baal, a Sera, y la forma de adorarlo era a través de la prostitución ritual, ¿verdad? Prostíbulos sagrados había donde practicaban esto precisamente para invocar los favores de fertilidad, prosperidad y buena fortuna. Y algo tremendo, ¿verdad? Porque cada año cuando era este evento, ¿verdad? La celebración de estas deidades paganas a través de la prostitución ritual, también había algo muy trágico, muy trágico, muy triste, porque se dice que cada niña, cada señorita, ¿verdad? De 14, 15 años, a esa edad, cuando le empezaba su periodo menstrual, ¿verdad? Su periodo fértil, tenía que ir al templo, ¿sí? El adoratorio pagano en la tierra de Canaán, ¿verdad? Adorar a los dioses paganos, a Baal, a Sera y a otros dioses paganos que había, y tenía que perder su virginidad ahí en el templo como una forma de adoración, y aparte de eso las niñas o señoritas que eran quedaban embarazadas, esos bebés posteriormente eran ofrecidos en sacrificio a los dioses paganos. Si usted conoce la historia de los huevos de Pascua, bueno, pues los huevos de Pascua era una forma de representar como que algo así como que el renacimiento de la diosa Cera, y estos huevos los pintaban precisamente con la sangre de esos infantes. Por eso es que Dios aborrecía tanto la adoración pagana a Baal, a Cera, porque aparte de ser unas orgías tremendas, unos bacanales tremendos, en esa época se sacrificaban a los infantes que eran concebidos precisamente en esos rituales paganos, y eran sacrificados y con su sangre eran pintados los famosos huevos de Pascua. No sé si usted conozca los huevos de Pascua, pero donde se celebra, por ejemplo en Estados Unidos, siempre los huevos de Pascua están pintados de rojo y bueno, tienen un origen pagano verdaderamente. Y bueno, regresando a esto, ¿verdad? Los griegos y los romanos pensaban que la sexualidad era un medio para, a través de la prostitución sexual, pudieran conectarse con sus dioses. También pensaban que el cuerpo que el cuerpo, al ser parte de este mundo totalmente corrompido y depravado, no era, al estar totalmente corrompido por el pecado, por la maldad, ¿verdad? Por la perversidad, como decían ellos, no era importante lo que se hiciera con él, ya que no tendría ninguna trascendencia al mundo espiritual y eterno cuando la persona muriera, porque ellos pensaban que aquellos que estaban destinados o predestinados para salvarse, ¿verdad? Para trascender a los cielos, no era importante lo que hacían en su cuerpo, porque su cuerpo simplemente se iba a quedar en este mundo y no, el cuerpo no iba a trascender a los cielos precisamente por la corrupción moral. Por lo tanto, como decían, ¿verdad? Como se dice vulgarmente, le daban vuelo a la hilacha, ¿verdad? Con el cuerpo, y hacían lo que se les daba su regalada gana. Otra ideología que tenían los griegos con respecto a la sexualidad, y que es el argumento más común en la cultura de esos entonces, era con respecto a que si el estómago, por lo que dice la Biblia, ¿verdad? Ahí la porción bíblica que acabamos de leer, ellos decían, si el cuerpo es para la comida, entonces el cuerpo se hizo para el sexo o la fornicación. ¿Sí? Para fornicar, para tener relaciones sexuales tanto lícitas como ilícitas, o sea, fuera del matrimonio. Algo más o menos así como lo que se dice aquí en México, ¿verdad? Aquí en México hay una frase que dice, al cuerpo dale lo que te pida, ¿no? Dicen por ahí algunos chistes del mundo, dice, si el cuerpo te pide cerveza, dale cerveza, si el cuerpo te pide comida, dale comida, y pues si el cuerpo te pide sexo, pues dale sexo. Sea con tu esposa o sea con cualquier persona, ¿verdad? Tu esposa, tu esposo, ¿verdad? Y bueno, y dicho sea de paso, ¿verdad? Desgraciadamente, tanto entre la gente del mundo, escuche, también como entre algunos, o si no es que bastantes miembros del cuerpo de Cristo, miembros de la iglesia, ¿sí? En el mundo entero, el problema de la inmoralidad sexual es un problema muy frecuente y pernicioso.
en la sociedad actual, ¿verdad? En el mundo que no es creyente, ¿verdad? Que todavía no se ha arrepentido ni se ha entregado a Cristo, la inmoralidad sexual es un problema, es un asunto que cada vez más va en un aumento, ¿verdad? Va aumentando cada vez más, porque conforme pasa el tiempo, la sociedad se va degradando cada vez más, se va pervirtiendo. Y de acuerdo a lo que está anunciado en la Biblia, ¿verdad? Cada vez la forma de vivir de la gente se parecerá más a los tiempos de Lot, donde había una inmoralidad sexual tremenda, homosexualidad, adulterio, fornicación, bestialismo y todas las perversiones sexuales, y eso es algo que cada vez va aumentando más en la sociedad, pero desafortunadamente también es algo que desgraciadamente está aumentando y va en un aumento, va en una pérdida de temor contra Dios, de muchos creyentes, de muchos cristianos, de muchos que se dicen cristianos. Ahora bien, ¿qué es la inmoralidad sexual o también llamada en la Biblia como la fornicación? Bueno, la fornicación se refiere, o la inmoralidad sexual se refiere a una amplia variedad de actividades sexuales indecentes, ya sea antes del matrimonio o bien fuera del matrimonio. Y no se limita a actos sexuales consumados, ¿verdad? Porque normalmente cuando hablamos o pensamos en la fornicación, en la inmoralidad sexual, perdón, casi siempre pensamos que es acostarse con alguien y tener relaciones sexuales prohibidas o inmorales, ¿verdad? Y la inmoralidad o la fornicación no se limita a eso solamente, sino que comprende cualquier actividad o estímulo sexual íntimo, como la masturbación, por ejemplo, relaciones fuera de la relación matrimonial, ¿verdad? Incluso el acariciar las partes íntimas del cuerpo o ver la desnudez de otra persona, como en el caso de la pornografía, ¿verdad? Todo ello es una transgresión contra las normas de moralidad y pureza que Dios nos marca, que el Señor nos marca en su palabra para todo ser humano. Porque si usted quiere saber cuáles son los límites de la moralidad sexual, de la pureza sexual, eso lo podemos encontrar en la palabra de Dios. La Biblia, y me voy a adelantar un poquito lo que voy a decir, pero la Biblia nos enseña que Dios fue el creador de la moralidad sexual, ¿verdad? Dios fue el creador de la actividad sexual, ¿verdad? Pero Dios creó la actividad sexual para llevarla a cabo dentro del matrimonio a través de actos sexuales decentes y moralmente buenos, moralmente puros, ¿verdad? Porque a veces aún dentro de los matrimonios hay algunas perversiones, ¿verdad? Algunas cosas indecentes, inmorales que no se deben de llevar a cabo, ¿verdad? Ahora bien, la palabra fornicación, de donde se desprende la inmoralidad sexual, que se maneja en la palabra de Dios, procede del griego porneia, ¿sí? La palabra para fornicación o inmoralidad sexual, como la traducen algunas versiones más actualizadas, es la palabra porneia en el griego, ¿verdad? Que significa prostitución, incluido adulterio e incesto. Está relacionada, ¿verdad? La palabra porneia con la idolatría, o sea, por la prostitución ritual. Se traduce también como fornicación o comportarse como prostituto. Se traduce también como inmoralidad sexual o infidelidad. Y en el Antiguo Testamento la palabra que se usa para fornicar, ¿verdad? Para el pecado sexual, es la palabra hebrea zenut, que se traduce como adulterio, ¿verdad? Se entiende, se traduce como adulterio, infidelidad, idolatría, prostitución, rebeldía, fornicar y fornicación, ¿verdad? Ahora bien, en el mundo pagano, en aquellos entonces, la fornicación, como acabo de mencionar, estaba íntimamente ligada con la idolatría, ¿verdad? Actualmente pensamos que la ira y el enojo de Dios contra la idolatría era únicamente por tener ídolos de piedra, ¿verdad? De piedra, de yeso, de madera o de oro, ¿verdad? O de plata. Y ese era el enojo, ¿no? El enojo principal del Señor contra la práctica de inmoralidad, de idolatría, es porque estaba relacionada la idolatría con la fornicación, con la prostitución ritual, ¿verdad? Obviamente también la fornicación estaba y sigue estando, ¿verdad? Relacionada con la homosexualidad y la pederastía, ¿sí? La homosexualidad y la pederastía también son pecados sexuales. La pederastía la practicaban los hombres con jovencitos a los cuales, por decirlo así, eran sus protegidos,
pero era un tipo de protección, ¿verdad? De un hombre mayor hacia un hombre menor a través de la relación sexual, ¿verdad? Entre hombres, entre varones. Esto era muy común en el mundo grecolatino. Y bueno, las prácticas inmorales, las prácticas sexuales inmorales más comunes de fornicación o de inmoralidad son conocidas, por ejemplo, la prostitución, que tiene que ver con tener relaciones sexuales con alguien a través de un pago, de recibir un pago, ¿verdad? Por un servicio sexual. Otra práctica de inmoralidad o fornicación tiene que ver con las relaciones sexuales prematrimoniales. Yo sé que en el mundo es algo muy común, ¿verdad? Que a veces los jóvenes, los jóvenes adolescentes ahora también ya tengan relaciones sexuales antes de casarse, pero de acuerdo a lo que nos dice el Señor en su palabra, esto es parte de la inmoralidad sexual, lo cual, dicho sea de paso, es uno de los pecados más graves por los cuales el juicio de Dios viene fuertemente sobre la vida de las personas. Otro pecado, ¿verdad? Otra práctica común de fornicación e inmoralidad es el adulterio, la homosexualidad, el lesbianismo, el incesto, ¿verdad? La zoofilia. ¿Qué es la zoofilia? Tener relaciones sexuales con animales. Está condenado en la palabra de Dios, en la Biblia, en el libro del Levítico, ¿verdad? Y también es algo que Dios aborrece, o sea, la relación sexual entre seres humanos y animales. La pornografía, ¿verdad? La pornografía también es inmoralidad sexual. Fantasías eróticas, la masturbación y las relaciones swinger, entre muchas otras cosas como el sadomasoquismo y muchas otras prácticas sexuales que son ilícitas. Ahora, la pregunta del millón. Yo antes de ser cristiano yo tenía un concepto equivocado, ¿verdad? Y mi pregunta era siempre, ¿las relaciones sexuales son pecados? Bueno, mire, en el catolicismo principalmente se cree que las relaciones sexuales son el pecado original y escuche usted, eso no es así, ¿verdad? ¿De dónde viene esta idea? Esta idea viene del ascetismo griego. Los ascetas era gente que se apartaba, vivían apartados como vagabundos, filosofando, meditando, tratando al vivir apartados de tener dinero, de tener una buena vida, de tener propiedades, de comer banquetes suculentos, de no tener relaciones sexuales también, ¿verdad? Y muchas otras cosas de las cuales se apartaban, que andaban como vagabundos, como indigentes. A través de eso trataban de purificarse, ¿verdad? Y ellos pensaban, los ascetas y el gnosticismo griego y el helenismo, o sea, el pensamiento romano, pensaban que las relaciones sexuales, que las mujeres, para empezar las mujeres, eran las causantes de esparcir la corrupción, ¿verdad? Porque cada vez que tenía un hijo se esparcía más la corrupción y ellos pensaban que las relaciones sexuales era un mal necesario, era algo malo, ¿verdad? Algo inmundo. Eso pensaban los griegos, eso pensaban los romanos, ¿verdad? El mundo greco-romano, que era un mal necesario, que era algo inmundo, pero pues que ni modo, ¿verdad? Había que practicarlo. Pero eso no es verdaderamente lo que Dios dice en su palabra. Las relaciones sexuales son pecado, no, no son pecados siempre y cuando se lleven a cabo del marco del matrimonio. Génesis capítulo 2 versículo 24 dice, esto explica, ¿verdad? Con respecto a Adán y Eva, dice, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa o se une a su mujer y los dos se convierten en uno solo, ¿verdad? Esto habla acerca de la intimidad sexual entre Adán y Eva y esto habla de un principio con respecto a la sexualidad, ¿verdad? Que Dios nos presenta aquí, nos marca aquí, de que las relaciones sexuales son bendecidas por Dios, están benditas por Dios, siempre y cuando sean dentro del matrimonio. Fuera del matrimonio son pecaminosas, ¿verdad? Fuera del matrimonio son pecados, son abominación a Dios, ¿verdad? Y la palabra de Dios, el Señor nos enseña que Dios fue el creador de la sexo, como mencionaba hace rato, y perdón, tuvimos una caída, y solo o sea, es para las relaciones sexuales son dentro del matrimonio, solo que, escuche, la actividad sexual debe ser moralmente decente, porque también, como mencioné hace rato, hay prácticas indecentes, inmorales dentro de los matrimonios. No me voy a poner explícito, ¿verdad? Pero creo que todos ya tenemos la suficiente edad y criterio para saber que hay cosas que no se deben de hacer dentro del matrimonio, ¿verdad? Que degradan tanto al hombre como degradan a la mujer. Algo que degrade moralmente al esposo o a la esposa es algo que no se debe de hacer, es algo que no se debe de practicar.
¿Por qué? Porque al ser no ser moralmente decente, entonces quiere decir que no es algo que sea del agrado del Señor, del agrado de Dios, ¿verdad? Ahora, escuche, con mucha tristeza decimos que uno de los pecados más comunes, ¿verdad? Los que somos pastores y gente cristiana que ya tiene tiempo, podemos decir que tristemente uno de los pecados más comunes dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, es precisamente la inmoralidad sexual, principalmente entre los solteros, ¿verdad? Solteros que tienen encuentros sexuales ocasionales con personas ya sea del sexo opuesto o a veces del mismo sexo. Hace tiempo recuerdo, contaba un pastor reconocido, ¿verdad? Estaba hablando, estaba comentando que en alguna ocasión él andaba viajando, lo invitaron a evangelizar a un lugar, a predicar, ¿verdad? Y a evangelizar. Y resulta que cuando llega a la casa del pastor que lo había invitado, ¿verdad? El pastor de la iglesia que lo había invitado, era un pastor que no era casado, ¿verdad? Era un hombre ya como de unos 35 años, pero no era casado, estaba a cargo de una iglesia, ahí a donde lo habían invitado. Resulta que ya en la tarde, noche, ya se empezó a poner medio romántico, ¿verdad? Y le dijo a este pastor que estaba contando esto que pues que si le molestaría si ponía un video pues de pornografía, pero de pornografía homosexual, ¿verdad? Entonces el pastor se puso nervioso y dice, espérame hermano, porque me está mandando mensajes mi esposa, ¿verdad? Algo pasó, no sé qué pasó, no era cierto, ¿verdad? Se salió, que según habla por teléfono, y que le dice, ¿sabe qué hermano? Me tengo que ir, porque dice mi esposa que mi hijo se lastimó, ¿verdad? Tuvo un accidente y se lastimó, y en ese momento dice, agarré mi coche, mis cosas, mi coche, y que me fugo, ¿verdad? Porque se dio cuenta que según cristiano y pastor, resulta que era homosexual, ¿verdad? Esto es algo que desgraciadamente es recurrente, es muy recurrente, ¿verdad? Tanto en los creyentes, en los cristianos que son solteros, como también en algunos creyentes que se dicen creyentes, pero que ya son casados, ¿verdad? Ahora, no me va a dejar mentir, pero creo que todos conocemos casos de gente que se dice creyente, que se dicen que son muy devotos o que aparentan mucha devoción a Dios, ¿verdad? Que se congregan constantemente. Es más, hasta hay personas que son muy estudiados, que han estudiado en institutos bíblicos, que tienen educación bíblica, ¿verdad? Que son muy celosos de su devoción y de su tradición cristiana. Inclusive hay algunos que están sirviendo en algún ministerio, en la alabanza, en niños, predicando, ¿verdad? Evangelizando inclusive, pero desafortunadamente, terriblemente, están practicando alguna relación sexual ilícita, sea con alguien dentro de la iglesia, ¿sí? Dentro del cuerpo o fuera del cuerpo de Cristo. Hace tiempo recuerdo, contaban el caso de una mujer muy devota, ¿verdad? Que había estudiado en uno o dos institutos bíblicos y cuando hablaban con ella, contaba esta persona, bueno, pues te daba una impresión de que aparte de ser muy conocedora de la palabra de Dios, aparte de ser muy devota, ¿verdad? Y no dejaba de congregarse, enseñaba inclusive en grupos de mujeres. Resulta, esa persona que contaba, resulta que un día la fue a visitar a su casa y dijo, hermana, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? ¿No? Y llegó por ahí un varón, no lo había visto a él porque a la hora que llegó, él sabía que esta mujer era soltera, tenía sus hijos pero era soltera y resulta que cuando llega este varón que llega a visitarla, pues ya se sabrá usted, la abrazó, le dio un beso apasionado y la mujer esta se quedó así, ¿no? Se quedó fría, ¿no? Entonces él se dio cuenta que había algo. Ya después le preguntó, bueno, ¿y qué pasó, hermana? ¿Quién es el varón este? Dice, lo que pasa es que es un compañero de trabajo. Es un compañero del trabajo y, bueno, pues teníamos una amistad, ¿verdad? Y él se quedó así, una amistad con besos así apasionados. No lo creo, ¿verdad? Entonces dedujo, ¿no? Dedujo precisamente que esta mujer llevaba una relación, un amaciato, como se le llama, ¿verdad? Se le dice a veces con este hombre, a pesar, o sea, una relación sexual constante con este hombre, que no vivía con ella, pero que llegaba a visitarla, era un hombre con el cual salía frecuentemente, ¿verdad? Y que pues era como si fuera su marido, pero pues no vivía ahí, ¿verdad?
ahora sí que eran más que amigos con derechos. Y también hay casos, ¿verdad? Hace algún tiempo conocí el caso de un hombre que servía en la iglesia, servía en la alabanza, muy devoto, todos los domingos no faltaba la iglesia, a todos los servicios de la iglesia, ¿verdad? Pero desafortunadamente este hombre, este varón también andaba en adulterio. De hecho, ese era uno de los problemas principales que tenía esa familia, ¿verdad? Su esposa y él, que a pesar, ¿verdad? Qué tremendo, a pesar de estar sirviendo en la iglesia, en la alabanza, este hombre pues tenía malas mañas, andaba en fornicación. Y aunque usted no lo crea, desgraciadamente, en la actualidad la inmoralidad sexual y la fornicación, como comentaba yo hace rato, es un problema muy común, es uno de los pecados más comunes que hay dentro de las iglesias en todo el mundo. Ahora sí que dicen, caras vemos, cristianos no sabemos, caras vemos, inmorales no sabemos. Y desafortunadamente hay miles por miles de congregantes alrededor del mundo, congregantes cristianos, ¿verdad? Congregantes que están teniendo algún tipo de relación fornicaria o están inmiscuidos, por ejemplo, en la pornografía, ¿verdad? O en alguna práctica de inmoralidad sexual. Y lo más tremendo es que lo hacen sin tener temor de ello ante el Señor. Eso es algo muy tremendo. Escuche, esto es algo de lo cual debemos de tener mucho cuidado de no caer en eso, porque se dice, hay estudios que dicen que la gente cristiana, ¿verdad? Pudo haber tenido un nuevo nacimiento, se arrepintió, se convirtió al Señor, se apartó de los malos caminos, ¿verdad? Pero si en algún momento dado se vuelve a involucrar en algún tipo de inmoralidad sexual, y generalmente el creyente puede volver a caer a través de algo muy común que es ahora la pornografía, ¿verdad? A través del internet o ver videos de mujeres, ¿verdad? Mal vestidas o pues teniendo algún tipo de erotismo a algo. Se dice, estudios marcan que esa es la puerta, esa es la puerta para que vuelva a caer un varón o una mujer nuevamente en el pecado de inmoralidad sexual del cual ya había escapado a lo mejor en algún momento, ¿verdad? Y bueno, otros factores decisivos y obvios para la inmoralidad, uno de ellos es, bueno, y principalmente es la falta de temor a Dios en este aspecto, ¿verdad? Mucha gente que cae en esto, hablando de evangélicos, hablando de cristianos, que están inmiscuidos en la inmoralidad sexual, el factor principal es obviamente la falta de temor a Dios, ¿verdad? La falta de temor a la autoridad y el juicio del Señor, ¿verdad? Por este tipo de pecados. Otro de ellos es la incontinencia, por eso dice la Biblia, ¿verdad? Dice ahí en 1 Corintios, dice si un matrimonio se va a separar, ¿verdad? Por un tiempo, por ejemplo, por cuestión de que están orando o están ayunando por algo, ¿verdad? Pues están buscando al Señor y se separan, dice, no se separen por mucho tiempo, sino que vuélvanse a unir para que el diablo no los tiente, ¿verdad? No tiente su carne para que caigan en la fornicación, en la inmoralidad sexual. Otro factor que es un detonante para la inmoralidad sexual es la falta de arrepentimiento, ¿verdad? Desgraciadamente muchas veces hay gente que está metida en esto, ¿verdad? Que está metida en alguna práctica, hablo de gente evangélica que está metida en alguna práctica de inmoralidad sexual, que hablan, por ejemplo, se da una enseñanza en la iglesia el domingo como esta acerca del pecado sexual, ¿verdad? Y bueno, pasan al frente, ¿verdad? Conociendo sus pecados, no se lo cuentan a nadie, conociendo sus pecados ahí, pasan al altar, ¿verdad? Berrean en el altar, dejan todo moqueado ahí el altar, todo lleno de lágrimas, se remuerden a lo mejor la conciencia en ese momento, pero no hay un arrepentimiento genuino, o sea, no hay una contrición en su corazón verdadera por esta clase de pecado, ¿verdad? Y por eso es que siguen, dicen, es que estoy batallando, estoy resbalando en eso. No, tú no estás resbalando, tú ya te echaste un clavado en el lodo, ¿verdad? En el fango, en el cieno, ¿verdad? Otro factor que detona la inmoralidad sexual en los creyentes, ¿verdad? Es la afición, ¿sí? O sea, ser aficionado del sexo extramatrimonial. Hay gente, ¿verdad? Que le encantan como dicen, las emociones fuertes, ¿verdad? Andar ahí tratando de establecer una relación extramarital con alguna mujer, ¿verdad? O una mujer con un hombre. Hay inclusive, he conocido pastores, pastoras, ¿verdad? Que
tienen mucho la costumbre de andar haciendo relación, amistad íntima con personas del sexo opuesto, porque tienen esa tentación, esa comezón, como se le podría llamar, por tener un acercamiento, ¿verdad? Tener un encuentro sexual con alguien del sexo opuesto. Es algo tremendo esto, ¿verdad? Es algo tremendo. La afición por el sexo extramarital. Y obviamente todo esto radica principalmente en la impureza en el corazón, ¿verdad? Y la pecaminosidad empedernida. Desgraciadamente a veces hay gente que tropieza alguna vez, tropieza por ejemplo, ya se ha purificado y cae por desgracia, ¿verdad? Que no debe ser, ¿verdad? No, eso tanto de desgracia no es así, ¿verdad? Sino que va y se mete y ve a lo mejor algún contenido pornográfico, algún contenido inmoral, ¿verdad? Y después al poco tiempo otra vez vuelve a caer y vuelve a caer hasta que se vuelve un pecador empedernido en esa área, ¿verdad? Y bueno, en el caso del pecado sexual, en el caso del pecado sexual en la iglesia, esto es algo que degrada la vida espiritual, ¿verdad? Aparte de eso, da mal uso al cuerpo, porque la palabra de Dios nos enseña que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y le pertenece al Señor, ¿verdad? Y que nosotros, escuche, no debemos de hacer mal uso del cuerpo ni de nuestra actividad sexual, más que de la manera en la que el Señor nos muestra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como acabo de mencionar, el cuerpo, como dice la palabra del Señor, es el templo donde habita el Espíritu Santo, es el lugar de residencia del Espíritu de Dios, ¿verdad? De la presencia de Dios. Y bueno, en el caso de la inmoralidad sexual, el pecado sexual es una perversión en el mundo, ¿verdad? En el mundo es una perversión que degrada moralmente a las personas, porque aunque la sociedad actual haya aceptado ya la inmoralidad sexual como algo común, ¿verdad? Como respirar o como tomarse un refresco. La verdad de las cosas es que la persona que peca sexualmente, después de haber pecado sexualmente, su conciencia le acusa, su conciencia le atormenta y le hace sentir como algo sucio, ¿verdad? Le hace sentir como alguien sucio, ¿verdad? Por las cosas que ha cometido, ¿verdad? Por la impureza que ha cometido. Hay gente, ¿verdad? Y sobre todo los hombres, en los hombres es un poquito más difícil que sientan esto, pero verdaderamente quien en algún tiempo antes de conocer al Señor, antes de habernos arrepentido, anduvimos en estas cosas, verdaderamente esto no es algo así como la inmoralidad sexual, no es algo como para que lleguemos tan airosos, ¿verdad? A contarle a nuestra esposa o a nuestro esposo que hemos fornicado con otra persona, ¿verdad? Que hemos tenido relaciones sexuales con otra mujer o una mujer con otro hombre, ¿verdad? O bien no es tan algo tan honroso que una persona en público se jacte de haberse masturbado. ¿Por qué? Porque por conciencia, tenemos la conciencia de lo que es bueno y lo que es malo. Y dicen por ahí que el peor juez y el peor enemigo para el alma de una persona es precisamente la conciencia que te atormenta, ¿verdad? La conciencia que te acusa. ¿Sí? Y por lo tanto podemos decir que el pecado sexual es una perversión que degrada moralmente a las personas, que los hace sentirse inmundos, que los hace sentirse que no valen nada, ¿verdad? Y que muchas veces por eso también inclusive empiezan a tener problemas emocionales, la gente empieza a tener crisis de nervios, depresión, angustia, ¿verdad? No pueden dormir y muchas otras cosas que causa precisamente el pecado, la inmoralidad sexual. Y bueno, también hasta por naturaleza y conciencia humana, la inmoralidad sexual es algo que la gente sabe en el mundo, que es algo, bueno, cuando se practica fuera del matrimonio, la gente sabe, se da cuenta, entiende que es algo sucio, que es algo inmundo, que es algo indebido, ¿verdad? Es algo de lo cual no se puede estar muy contento. Ahora, hablando un poquito con respecto a la tolerancia del pecado sexual en la actualidad, la Biblia dice, ¿verdad? El Señor Jesucristo dice en Lucas 17, versículo 26 al 29, el Señor Jesús dijo que en los últimos tiempos, dice, cuando el Hijo del Hombre regrese será como en los días de Noé, ¿verdad? En esos días la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos hasta el momento que Noé entró en el barco, llegó el diluvio y destruyó a todos. Y el mundo será, ¿verdad? O la forma de vivir en aquellos días, en aquellos entonces, el Señor Jesús dijo, cerca del final de los tiempos la gente vivirá como en los días de Lot, cuando las personas se ocupaban de los quehaceres diarios, comían y bebían, compraban y vendían, cultivaban y edificaban, hasta la mañana en que Lot salió de Sodoma. Entonces llovió fuego del cielo y azufre ardiente y los destruyó a todos. Si usted conoce un poquito acerca de la historia de Sodoma y Gomorra, el pecado principal de Sodoma y Gomorra
era precisamente la sodomía, la homosexualidad, ¿verdad? Y el Señor Jesús dijo que antes del final de los tiempos, y que ya estamos cerca ahora sí verdaderamente del final de los tiempos, por todas las cosas que se ven, todo lo que ya se está gestando el nuevo orden mundial, que va encaminado a la manifestación del anticristo, podemos ver por todos lados en los medios de comunicación, en la sociedad, en el modo de pensar, de vivir de la gente, que verdaderamente estamos viviendo en unos tiempos de inmoralidad, de una perversión sexual tremenda, ¿verdad? Entonces, desgraciadamente, desafortunadamente, en estos últimos tiempos y con el paso de los años, la sexualidad o la moral de la sociedad se ha relajado mucho, ¿verdad? Ha habido una relajación en cuanto a la moral y la sexualidad, ¿verdad? Y esto, pues como acabamos de ver, es algo que ya el Señor había profetizado. Y conforme va avanzando el tiempo, la sociedad moderna cada vez ve con mejores ojos la inmoralidad sexual, ¿verdad? Ve con mejores ojos que ahora ya los jóvenes no se casen, no se comprometan para casarse, sino que solamente se unen. Es muy común y lo vemos seguido, ¿verdad? A menudo en los videos, en los reels, por ejemplo en Facebook o en los TikToks, ¿verdad? O en los videos de Instagram, que los influencers, ¿verdad? Reconocidos o renombrados, como por ejemplo, ¿qué será? La Chinguamiga. Bueno, para los que conocen de esto, yo conozco muy poco de esto, yo casi no estoy metido en el Facebook, pero la Chinguamiga o el Sonrix o otros influencers generalmente no están casados, sino que viven con su novia, viven en una unión libre, ¿verdad? Porque este es el modo de pensar de la sociedad actual, del mundo actual, ¿verdad? Y porque cada vez la moralidad sexual es algo cada vez menos importante para la sociedad. La sociedad cada vez ha ido despenalizando más la inmoralidad sexual y haciéndola a un lado de los principios de moralidad en la conciencia humana, ¿verdad? En la conciencia humana cada vez se va desplazando más la moralidad, la moralidad, la moralidad, y ahora lo más común es la inmoralidad. O sea que lo incorrecto, lo pecaminoso ahora se ha normalizado, ¿verdad? Ahora la sociedad cada vez más ve a lo malo como bueno y a lo bueno lo ve como malo o como algo que estorba. Y la verdad de las cosas es que cuando la sociedad comienza a corromperse, como en este caso con respecto a la moralidad sexual, esto inicia un proceso de corrupción a nivel social muy similar a la gangrena, ¿verdad? No sé si usted lo sepa, y dice que una de las causas por las cuales el imperio romano se vino abajo fue precisamente por la perversión, por la corrupción moral, por la inmoralidad sexual. Esto trajo un relajamiento en la sociedad y eso hizo, ¿verdad?, que sus enemigos a través de la relajación en la sociedad, a través de la moralidad, esto hizo que se vinieran abajo. Ahora bien, con respecto a la corrupción de la inmoralidad sexual, que es un proceso similar a la gangrena, se dice que una vez que la corrupción moral inicia en la vida de una persona, sea creyente o no sea creyente, si no se detiene a tiempo y se disciplina uno por ello, ¿verdad? Se somete uno a sí mismo practicando el dominio propio, como nos dice la palabra de Dios, ese proceso de putrefacción moral llevará a la total destrucción a las personas a nivel espiritual, mental y físico, inclusive hasta permear en la sociedad, ¿verdad? Las capas, diferentes capas de la sociedad. Y se dice también, ¿verdad? Por lo que sabemos y conocemos a través de la palabra y a través de la experiencia, que la inmoralidad sexual es la puerta a otras perversiones morales y sociales, ¿verdad? De hecho, la gente que en la actualidad son pervertidos sexuales, no siempre, los estudios muestran que no siempre fueron así, ¿verdad? Una persona que es un depravado sexual actualmente, no siempre es así, ¿verdad? No siempre fue así, no, de niño no era así, por ejemplo, sino que empezando a ver algún contenido inmoral, ¿verdad? Impreso, revistas para adultos, después fue buscando algo más fuerte como la pornografía, después el bestialismo, después hasta llegar a perversiones sexuales tremendas como cometer crímenes de carácter sexual, ¿verdad? Violaciones violentas, asesinatos relacionados con la brutalidad sexual, hasta que muchos de esos pervertidos llegaron a practicar eso que vieron en televisión o que vieron en película, ¿verdad? O en algún tipo de publicación impresa, ¿verdad?
Un caso similar, por ejemplo, con respecto al proceso de corrupción moral que produce la inmoralidad sexual, es el caso de las ninfómanas. Las ninfómanas son aquellas mujeres que tienen un deseo sexual desenfrenado, ¿verdad? Y se dice que las ninfómanas comenzaron, antes de ser ninfómanas, comenzaron introduciéndose la inmoralidad sexual, en el pecado sexual, hasta que se profundizaron cada vez más, hasta que llegaron a ser esclavas del sexo, esclavas de la sexualidad. La inmoralidad sexual, si no se trata en la manera como Dios dice a través de su palabra que se debe tratar, con un arrepentimiento genuino, con purificación, santificación, con apartarse de ese pecado, esto terminará convirtiéndose en una enfermedad en el alma y en el espíritu que traerá destrucción a la persona y también traerá el juicio de Dios sobre su vida por ello, porque uno de los pecados que ameritaban muerte en el Antiguo Testamento era aparte de la idolatría, de la rebelión y otros pecados, era precisamente la fornicación o la inmoralidad sexual. Es uno de los pecados más castigados o severamente castigados por el Señor y por su ley. Ahora, la pregunta del millón, usted puede decir, ¿cómo puedo salir de la inmoralidad sexual? Bueno, esta es una muy buena pregunta, porque una persona, una vez que se da cuenta que está atado a eso, pues no se puede quedar ahí, más si es creyente, ¿verdad? Si es creyente, ¿cómo puedo salir de la inmoralidad sexual? Y bueno, primero que nada, para poder salir de la inmoralidad sexual, la persona tiene que estar 100% convencido que es algo que está mal, que es un pecado y que es algo muy grave y sumamente ofensivo delante de la presencia del Señor. Y la gente puede decir, bueno, pues es que a Dios lo veo solamente cuando voy a la iglesia. Bueno, la escritura dice en el Salmo, ¿verdad? En el Salmo dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde huiré de tu espíritu? O sea, los ojos del Señor y la presencia del Señor, la presencia de Dios están en todos lados, ¿verdad? Entonces, cuando alguien va a practicar un pecado sexual o pecado que sea, ¿verdad? Pero en este caso hablando de la inmoralidad sexual, debe estar convencido, primero que nada, antes de que no vuelva a caer nuevamente en eso, debe estar convencido que es un pecado y que es algo muy grave. ¿Sí? Es algo muy grave y sumamente ofensivo para nuestro Dios, para el Señor. Y quien quiera salir, ¿verdad? Para poder salir del pecado sexual, de la atadura sexual, también debe de buscar, ¿verdad? Intensamente al Señor. De hecho, una de las causas por la cual la gente se empieza el caso de los creyentes, se empieza a relajar moralmente, se empieza a deslizar hacia la inmoralidad sexual, hacia los pecados sexuales, ¿verdad? De cualquier tipo, es precisamente porque se ha relajado en su comunión íntima con el Señor, ha dejado de orar, ha dejado de buscarle en el tiempo y forma como debe hacerlo un cristiano, ¿verdad? De preferencia por la mañana, ¿verdad? Y precisamente ahí es cuando si una persona que esté en esto quiere salir de las ataduras sexuales, de los pecados sexuales, debe de intensificar su comunión, su búsqueda del Señor para que el Señor, primero que nada, le abra los ojos de su entendimiento, le haga ver plenamente que está mal delante de su presencia, pero también en la intimidad con el Señor, en la presencia del Señor, en oración, ¿verdad? En comunión íntima. A través de eso el Señor lo va a purificar, ¿verdad? Lo va a limpiar en su alma, en su espíritu, lo va a sanar y sobre todo, la parte de eso lo va a restaurar, pero también lo va a fortalecer con su presencia, con la vida eterna, ¿verdad? Y bueno, lo siguiente que tiene que ocurrir tiene que ver principalmente, ¿verdad? Con tener un verdadero arrepentimiento, un arrepentimiento de todo corazón, un compungimiento en nuestro corazón, ¿verdad? Un dolor en nuestro corazón por estar pecando contra Dios, pecando contra el Señor, ¿verdad? No solamente un remordimiento, sino porque hay mucha gente que está atada en esto y se remuerde y dice, ay Señor, perdóname, por favor, perdóname. Yo sé que estoy haciendo mal, perdóname y ayúdame. Pero no hay un verdadero arrepentimiento, un arrepentimiento profundo, ¿verdad? Y obviamente si no hay un arrepentimiento profundo, pues no va a haber una convicción de pecado, ni un deseo de no volver a caer, ni ofender al Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el corazón arrepentido verdaderamente, un corazón verdaderamente contrito y humillado, como dice la Escritura, hace que la persona no quiera volver a inmiscuirse en ninguna clase de pecado y especialmente en la inmoralidad sexual. Y si no hay una conciencia y verdadera convicción de pecado, ¿sí? Del pecado sexual y arrepentimiento de todo corazón, es imposible, mire, es imposible para la persona poder desligarse, poder salir de la inmoralidad sexual, del pecado sexual, de la fornicación, del adulterio, de la pornografía,
de cualquier tipo de perversión sexual, ¿verdad? Si no hay una convicción firme, profunda y un arrepentimiento profundo de corazón, es imposible que la persona, porque aunque el Señor quiera sacarlo, si la persona no quiere salir de ahí, como se dice vulgarmente, ¿verdad? Nadie puede salir de donde no quiere salir, ¿verdad? Si quieres seguir pecando, que verdaderamente el pecado sexual se dice que es uno de los pecados más deliciosos para la carne, ¿verdad? Si la persona quiere seguir disfrutando de esta delicia, pues quiere decir que no hay una convicción, ¿verdad? No está convencido ni arrepentido verdaderamente y por lo tanto no va a poder salir. Tiene que haber una convicción, una conciencia verdadera de que está mal, de que está haciendo mal, precisamente para buscar el oportuno socorro, la ayuda del Señor para que el Señor lo saque, lo libere de eso, ¿verdad? También una vez que ha reconocido la persona su pecado y se ha arrepentido de todo corazón, ¿sí? También debe de apartarse de toda fuente de inmoralidad sexual. Porque, por ejemplo, ¿verdad? A veces hay jovencitos, ¿verdad? Que se convierten al Señor, se convierten a Cristo, ¿verdad? Se arrepienten de sus pecados y se lloran, gimen, todo, y bueno, y ya, pues ya fueron renovados, son nuevas criaturas, pero resulta que por ahí entre sus saberes, entre sus cositas, siguen guardando las revistas para adultos abajo del colchón, ¿verdad? Pues están ahí, se les olvidó, y si por de malas en algún momento, ¿verdad? Se les va el avión y de momento recuerdan, ay, es que ahí abajo tengo una revista para adultos y van de metiches y empiezan a verla, es muy probable, ¿verdad? Que vuelvan otra vez a enredarse en el pecado sexual, la inmoralidad. Por eso la persona es como el alcohólico, ¿verdad? El alcohólico una vez que se ha convencido de que el alcoholismo es una enfermedad, es un problema, es algo que está mal, tiene que apartarse de toda fuente que lo pueda llevar al alcoholismo, de malas amistades, malas relaciones sociales, ¿verdad? De frecuentar ciertos lugares en los cuales puede volver a tomar, ¿verdad? Igual el creyente, el cristiano que quiere apartarse de la inmoralidad sexual, debe de eliminar toda fuente de pecado sexual, ¿verdad? Revistas, amistades, videos, ¿verdad? Páginas, suscripciones, inclusive así sitios web, ¿verdad? De pornografía, de inmoralidad sexual, ¿verdad? Cortar relación con personas, ¿verdad? Si es, y con todo respeto lo digo, y así debe ser, porque así debe ser. La palabra de Dios nos enseña que el creyente, sea casado o no sea casado, debe de vivir en una pureza sexual, en una pureza moral. Y si el creyente, ¿verdad? El cristiano está pecando, que es soltero, por ejemplo, y está pecando, está fornicando con alguien, pues obviamente debe de cortar, si quiere honrar al Señor y si quiere apartarse del pecado para honrar a Cristo, pues debe de cortar esa relación, ¿verdad? Como decía un pastor, o se casan o se separan, ¿verdad? Si bueno, ha tenido pues relaciones con alguien del sexo opuesto y si nada más es un pasatiempo, pues lo debe de cortar, y si es alguien con el cual está viviendo en unión libre, pues se debe de casar, debe de poner en regla su relación delante del Señor, ¿verdad? Porque ya una vez que se case con la persona, entonces prácticamente esa relación sexual ya entra dentro del marco de la legalidad del Señor. Ahora bien, un paso muy importante también para poder salir de la inmoralidad sexual es buscar ayuda, ¿verdad? Ayuda espiritual, de alguien maduro en la fe, ¿verdad? De algún amigo maduro en la fe, de parte de su pastor, ¿verdad? O de algún mentor espiritual que esté al pendiente y obviamente aquí hay que ser sabio y prudente, ¿verdad? Hay que buscar a alguien que sea de buen testimonio y que sea confiable, ¿verdad? Que no ande ventilando ahí sus problemas, que ande contando las cosas de los problemas que la gente está teniendo, ¿verdad? Tiene que ser alguien que sea maduro y que sea sobre todo honesto, pero sí es necesario, es indispensable también buscar ayuda espiritual, ya sea en su pastor, en un amigo maduro en la fe, en un mentor espiritual que esté al pendiente de su vida, que esté orando por él, que lo esté monitoreando, cómo vas, esto, lo otro. Si llegas a tener una tentación sexual, márcame, ¿verdad? Para que platiquemos, oremos y te distraigas y o estás en algún lugar, oye, ¿qué haces ahí? Salte de ahí, o a lo mejor, pues si estás agarrando un mal camino, te
te caigo donde estés y de las orejas te saco, pero de que te sacamos del pecado te sacamos, ¿verdad? Y bueno, la inmoralidad sexual desafortunadamente se puede convertir, escuche, en una adicción, una de las adicciones más fuertes que puede haber en la vida, así como la droga, porque así como la droga produce un efecto placentero en el alma y en el cuerpo de la persona por todas las sustancias que se segregan, ¿verdad? Porque hay sustancias químicas que se segregan en el cuerpo que producen placer, que producen un efecto placebo, ¿verdad? Placentero. Así de igual manera como la drogadicción, la inmoralidad sexual también se puede convertir en una adicción. ¿Sí? Hay gente cristiana que a lo mejor no está fornicando con alguien, no está pecando, no está adulterando, pero se ha vuelto adicto a la pornografía, al contenido para adultos, ¿verdad? Y es eso, ¿verdad? A las fantasías sexuales, ¿verdad? Y esas fantasías sexuales en su mente le producen un efecto placentero, ¿verdad? Se siente bien. Bueno, pues inclusive de los malos pensamientos hay que apartarse, ¿verdad? Hay que pensar en otras cosas, hay que tener temor del Señor. Y tal como dice la palabra, si hay algo digno en lo cual pensar, todo lo justo, todo lo puro, todo lo digno de honra, dice la escritura, en eso debemos de pensar. Tener la mente ocupada con cosas puras, con cosas dignas de pensar, cosas buenas, no estar pensando porquerías ni dejar que nuestra mente empiece a flotar, porque precisamente la escritura dice en 1 de Pedro que nosotros debemos de practicar el dominio propio, no el demonio propio, sino el dominio propio. Nosotros podemos tener primero que nada el control de nuestra mente, ¿verdad? En nuestro corazón, como dice Proverbios 4:23, por sobre toda cosa que debes de cuidar, cuida tu mente porque de él brota tu forma de vivir, ¿verdad? Lo primerito que debemos de controlar es la mente. Y si controlamos la mente, también vamos a poder controlar las emociones, los sentimientos y los deseos indebidos, sea con la inmoralidad sexual o sea con cualquier clase de pecado, ¿verdad? Ahora escuche, la libertad y sanidad de la adicción a la inmoralidad sexual a veces, escuche, puede ser inmediata, puede ser algo que se da inmediatamente, ¿sí? Pero en algunos casos puede ser que tarde un poco. Y cuando tarda un poco, obviamente, ¿verdad? Obviamente hay que ser más estricto, ¿sí? Hay que ser más disciplinado, más estricto en cuanto a seguir las pautas que son necesarias para la restauración de la persona en esta área, ¿verdad? El área de la sexualidad. Hay gente que se arrepiente, es tan fuerte la convicción del pecado que inmediatamente es liberado por el Señor. ¿Verdad? El Señor lo libera y lo fortalece para que se aparte del pecado sexual. Pero hay veces en las cuales la gente sigue todavía como que batallando, como que tiene el gusanillo en eso, ¿verdad? Y la persona tiene que ser estricta, tiene que ser enérgico consigo mismo, ¿verdad? Obviamente ayudado, asistido por el Espíritu de Dios. Por último, quisiera mencionar, ¿verdad? Ya para ir para el final, que el pecado sexual o la inmoralidad sexual, la palabra de Dios, como mencionaba yo hace rato, lo tipifica como uno de los pecados de muerte. En la antigüedad, en el Antiguo Testamento, se hablaba de pecado, y también el Nuevo Testamento lo menciona, aunque no lo vuelve otra vez a recalcar bien, ¿verdad? O a definir. Pero en la antigüedad había pecado que no meritaba la muerte, como por ejemplo mentir, transgredir los linderos del vecino, defraudar a alguien, darles kilos de 800 gramos, ¿verdad? Que es un tipo de robo. Y esos eran pecados que no meritaban la muerte, y pues solamente se podían satisfacer, ¿verdad? Se podía aplacar la ira de Dios con un sacrificio. Pero entre los pecados que ameritaban la muerte, uno de ellos era la idolatría, la rebelión contra la autoridad, blasfemar el nombre del Señor, tomar en vano el nombre del Señor, y entre ellos la idolatría, y entre ellos la fornicación o el pecado sexual ameritaba que la persona fuera lapidada, o sea, eran pecados de muerte. En la actualidad la inmoralidad sexual o el pecado sexual o la fornicación, ¿verdad? Las relaciones sexuales ilícitas, pues en la actualidad en el nuevo pacto pues no ameritan que la persona sea ejecutada a muerte, pero al ser un pecado de muerte es un pecado grave, y lo que sí va a traer es muerte espiritual, o sea, desconexión de la presencia de Dios. Nos desconectamos de Dios cuando llegamos a participar en cualquier clase de pecado sexual. ¿Cómo se da cuenta la gente de su muerte espiritual, verdad? Sea por el pecado sexual o cualquier otra clase de pecado, por su forma de vivir, su forma de hablar, las palabras que dice que no son puras, sus actos que no son puros, ¿verdad? Sus actitudes que no son puras, no son conforme a la palabra de Dios, ¿verdad?
no van de acuerdo con la voluntad del Señor. Y bueno, en la actualidad, como vuelvo a repetir, quizás no haya que matar a la gente a pedradas por pecar sexualmente, pero lo que sí a pasar es que va a haber muerte espiritual, ¿verdad? Y esa muerte espiritual va a llevar a la persona a la destrucción en su vida, y obviamente lo más peligroso es que si la persona llega a morir, porque nadie tiene la vida comprada, ¿eh? Normalmente el cristiano piensa que el final de su vida va a ser en un lecho de muerte, rodeado de su familia, con el pastor a un lado, los miembros de la iglesia cantando unas alabanzas al Señor para despedirlo, ¿verdad? Normalmente la gente cristiana pensamos eso, pero no siempre es así. Hay gente cristiana que ha tenido muertes súbitas en un accidente, le viene un paro cardíaco, hay una balacera en la calle y por de malas le toca un balazo. Yo he conocido casos así de gente cristiana. Y lo más tremendo es que si la persona en ese momento está pecando en cualquier pecado, pero en este caso el pecado de inmoralidad sexual, entonces lo que va a pasar en su vida es que va a ir a la perdición eterna. Lo digo yo, no lo digo yo, lo dice el Señor lo dice en su palabra. ¿Y dónde lo dice? Bueno, pues una referencia a esto lo podemos encontrar en Apocalipsis capítulo 21, verso 8, donde dice: pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales o los fornicarios, como dice la RB, la Reina Valera, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Esta es la muerte segunda. La inmoralidad sexual es algo que no debemos de tomar a la ligera, es un pecado grave, y sobre todo debemos de estar conscientes que si nosotros no tememos a Dios en este aspecto, la persona que caiga en eso, que ande en eso, que lo esté viviendo, si llega a morir, ¿verdad? Aparte de las consecuencias que hay en vida, porque la escritura dice en Proverbios, dice que si el justo recibe su recompensa aquí en la tierra, con mayor razón el perverso, ¿verdad? El corrompido, el corrupto. Y debemos de tener conciencia de que si vamos a tener una consecuencia por andar en el pecado sexual, en la inmoralidad sexual en este mundo, con mayor razón lo tendremos consecuencias en la eternidad si llegamos a morir en pecado sexual. Amados amigos, amados hermanos, perdón, me extendí un poquito más, ¿verdad? Me alargué un poquito más como el tren, como el jarocho, pero creo que era necesario para todos aquellos que están viendo y estarán viendo esta reflexión bíblica, la transmisión, ¿verdad? Si usted llegó hasta este punto, más adelante, a lo mejor no en este momento, pero más adelante cuando vea esto y llegó hasta este punto, quiero decirle que yo creo que Dios nos ha hablado a todos a través de esta enseñanza, de esta reflexión, ¿verdad? Tenga mucho cuidado con coquetear con el pecado, y en especial con la inmoralidad sexual, con el pecado sexual, porque se puede convertir en una adicción muy fuerte para la vida de la persona si no tenemos cuidado. Y si usted está en eso, busque ayuda. Busque ayuda de parte del Señor, ¿verdad? Y busque ayuda también en su familia espiritual, en su iglesia. Que Dios me los bendiga mucho, que tengan una excelente y bendecida noche, y que el resto de la semana el deseo de mi corazón es que Dios los siga bendiciendo, Dios siga derramando su gracia, su favor, su misericordia, su protección sobre su vida, y sobre todo que permita que su Espíritu Santo se derrame sobre nosotros para que nos fortalezca, nos anime y nos siga ayudando a caminar por el camino angosto, ¿verdad? Para que entremos por la puerta estrecha al reino de los cielos. Que Dios me lo bendiga mucho, que tenga una excelente y bendecida noche. Bendiciones.